como decía Cristian, he estado desarrollando durante unos 2 años una herramienta para el aprendizaje del Machine Learning. Y bueno, quizá la primera cuestión es, pues, por qué enseñar inteligencia artificial en la escuela, pero yo creo que ha quedado perfectamente aclarada por el debate o la charla magistral que nos han dado Nerea y Lucía. Entonces, no voy a entrar en esto. Lo que sí voy a hacer hincapié es que para poder enseñar inteligencia artificial en la escuela, los educadores necesitamos herramientas. Herramientas, sobre todo, que estén orientadas hacia la metodología de aprender haciendo, es decir, que construyamos la propia inteligencia artificial, que los niños puedan construirla, porque de esa manera realmente es más sencillo y se asimilan mejor los conceptos que sean, ¿no? Entonces, bueno, el Machine Learning, muy rápidamente, pues, lo voy a contar porque también Nerea y Lucía lo han estado esbozando durante su charla, es una forma de resolver problemas basada en datos, a partir de datos y de análisis de datos. Unos algoritmos crean modelos que sirven para predecir, que sirven para clasificar y que son capaces de actuar sobre nuevos datos, ¿no? Aquí el genio simboliza el algoritmo, el modelo está simbolizado por una máquina, el genio ve datos que están etiquetados y construye una máquina que sirve para etiquetar o para clasificar y predecir nuevos datos. Entonces, esa es la idea general. Y vamos a ver para adelante. Sí. Y bueno, esto nos ofrece pues, también una forma a los educadores de ir un poquito más allá en la programación. Ya no solamente programamos basándonos en reglas y datos, construimos un programa que nos da una solución, sino que con la programación con Machine Learning pues, invertimos un poco la secuencia y a partir de los datos y las soluciones previas obtenemos reglas de forma automática, inferidas de forma automática, que podemos meter en nuestros programas, ¿no? Entonces también esto nos ofrece una nueva dimensión de trabajar el pensamiento computacional en el aula. Bueno, vamos. Un poco de cómo surge Learning Machine Learning, esta herramienta que estoy desarrollando, pues fue más o menos en el 2019, al principio, cuando Jesús Moreno me propuso que hiciese un recurso para CodingTef sobre enseñanza de Machine Learning con una herramienta muy interesante de Dave Lane, un chico de IBM, inglés, que se llama Machine Learning for Kids. La estuve explorando, hicimos el recurso, me encantó, me fascinó, pero vi que esa herramienta era un poco complicada para ponerla a andar en el sentido de que utilizaba algoritmos y servicios de inteligencia artificial en la nube de IBM, había que crear una cuenta que no era del todo sencillo para profesores, y entonces pensé, digo, esto lo mismo se puede hacer más fácil, a lo mejor no con un algoritmo tan potente como los de IBM, sino algoritmos que se ejecutan en el propio navegador, pero bueno, que muestren realmente qué significa esto del Machine Learning, ¿no? Y que no haya necesidad de crear una cuenta, no haya necesidad de utilizar servicios externos. Y bueno, me puse a trabajar en ello, hice un prototipo que, bueno, a Jesús y Marcos y Gregorio pues se lo enseñé, les gustó y me animaron mucho a que siguiese desarrollándolo y que, bueno, pues que incluso sacásemos de ahí algunos artículos y demás, ¿no?, sobre cómo enseñar el Machine Learning en la escuela. Y esa es la génesis de este proyecto. Me lancé y empecé a desarrollar, empecé a darle un poquito de caña y bueno, pues el Learning Machine Learning es una plataforma educativa para enseñar y aprender Machine Learning haciendo, ¿no? Está diseñada sobre esos principios, low floor, high ceiling and weight walls, que significan más o menos, son los principios que han seguido, por ejemplo, los desarrolladores de Scratch o de Snap, que son aplicaciones que permiten programar a niños con bloques. Y los principios de, bueno, low floor significa que sea muy sencillo de utilizar, que rápidamente el alumno, el estudiante, el interesado en esto, obtenga algo vistoso y que ya le llame la atención. El high selling pues, significa que si tienes interés realmente en seguir desarrollando, pues que pueda llegar más lejos. Y el weight walls, pues bueno, pues que realmente dé cobertura a distintos intereses. Entonces, esos son los principios de diseño. La aplicación se ha liberado con una licencia Affero, una licencia de código libre, de manera que sería muy interesante que hubiese más gente que estuviese dispuesta a seguir desarrollándola, porque ahora mismo realmente en lo que es desarrollo tengo muchas personas a las que agradezco, que al final me gustaría bueno, tener un agradecimiento un poco más formal, que me ayudan a diseñar la herramienta, que me ayudan a probarla. Aquí, por ejemplo, Jorge o Javier son dos profesores que la están utilizando en el aula y que bueno, están demostrando que se
puede utilizar para enseñar esto en el aula. Gente que está ahí, pero realmente el desarrollo, lo que es el desarrollo técnico, lo estoy llevando a cabo yo solo y sería interesantísimo que hubiese más gente involucrada, que se quisiese involucrar en seguir desarrollando, ¿no? Porque en fin, tiene posibilidades que no están explotadas todavía. Está pensada, pues bueno, fundamentalmente para enseñar Machine Learning a los niños, pero también puede ser interesante para estudiantes de universidad y profesionales que necesiten conocer los fundamentos del Machine Learning y no saben nada, entonces, pues bueno, hacen alguna pequeña actividad con esto y ya puedes tener una idea de cómo funciona. Y, por supuesto, pues gente en general que quiera aprender de qué va esto. Bueno, la idea de la herramienta es que sea muy fácil de usar, que no haya que registrarse para nada, que no se utilice ningún tipo de servicio externo de ningún tipo de empresa, ni Google, ni IBM, nada, ¿vale? Sino que los algoritmos se ejecuten directamente dentro del propio navegador, que bueno, es una herramienta web, no lo he dicho, pero es una herramienta web. Y bueno, tiene la posibilidad de registro y si te registras, pues tienes la posibilidad de guardar tu trabajo en la nube y demás. Pero lo interesante es que puedas utilizarla sin prácticamente hacer nada, que sea muy directa. Entonces, bueno, en la plataforma consta de 3 patas. La primera es un sitio web de promoción donde se explica qué es, donde tiene actividades, tiene un pequeño blog sobre cosas que van pasando y voy escribiendo. Está hecho con WordPress técnicamente. Después tenemos la parte fundamental, la más esencial, que es el editor de Machine Learning, que es donde se construyen los modelos de Machine Learning, donde el usuario recoge datos, los etiquetas, que pueden ser imágenes o texto, porque es las dos cosas ahora mismo que permite reconocer imágenes y textos. Entonces, bueno, después se ejecuta el algoritmo de Machine Learning para construir un modelo. Y ese modelo lo puedes evaluar en una tercera fase y cuando está evaluado, pues puedes construir un programa con Scratch que utiliza el modelo que acabas de construir, con lo cual incorpora inteligencia artificial hecha con Machine Learning a los proyectos de Scratch. Que Scratch, no sé si lo sabéis, supongo que los que sean profes y demás, seguro que sí, es posiblemente la plataforma de referencia para enseñar a programar en edades tempranas. El editor de Machine Learning está hecho con TypeScript y Angular, también utiliza TensorFlow.js para que los algoritmos de Machine Learning se ejecuten en el propio navegador. Y después tiene una API que no es fundamental, no es esencial, es simplemente para registrar y para, si quieres, bueno, mandar tus proyectos a la nube y tenerlos ahí para que lo tengas accesible, pero una parte que no tiene mucho desarrollo realmente y que está hecho en Python y Django. Y después, bueno, Scratch, he hecho una modificación del código de Scratch, está hecho en JavaScript y un framework que se llama React. Y como es código libre, lo bueno que tiene, la potencia que tiene realmente el código libre, no voy a ponerme a hablar ahora de eso porque no tenemos tiempo, pero eso me ha permitido que yo haya cogido el código de Scratch y haya añadido los bloques que yo necesitaba, ¿vale? Entonces, esto es una instancia aparte de Scratch que es capaz de utilizar los modelos construidos con Machine Learning. Bueno, así la infraestructura ahora mismo que tengo montada es un servidor donde se sirve la aplicación LML Editor y Scratch. Esa aplicación, una vez que te conectas, se carga en tu navegador y a partir de ahí todo ocurre en el navegador. Y, bueno, para consultar a la API, pues también hay un servidor que ejecuta el código Python. Y, bueno, esa es lo fundamental es esto. Lo que quiero dejar claro, más allá de todo lo técnico y demás, es que todo ocurre en el navegador. Es una aplicación que una vez que la descargas, ya todo ocurre en el navegador. No está utilizando ningún servicio externo, a pesar de que hay una API, pero ya os digo que no es fundamental para el uso del programa. Bueno, pues vamos para adelante. Un poco cómo se ha ido desarrollando todo esto. Pues en el 2019 comienza el desarrollo, en el 2019 hicimos unas pruebas del primer prototipo en un curso en Sevilla. Escribimos un artículo en red en abril del 2020. La primera release estuvo operativa en mayo del 2020. Hicimos una intervención online debido a la pandemia para comprobar la validez de la herramienta. De ahí salió un artículo en SIGSE, que bueno, por ahí lo tengo, no sé si lo apuntan en la transparencia o no, pero digamos que estamos tratando de validarla de una forma, pues bueno, lo más científica que se pueda, hacer estas cosas en educación. Lo hemos presentado en distintos foros y en el noviembre de 2020 hicimos algo que a mí particularmente me parece muy interesante, que es integrarlo con el proyecto SteamSTEM, que bueno, Jorge ahora seguro que enseñará algo y la integración consiste en que Learning Machine Learning se puede utilizar en proyectos que combinen robótica educativa, de manera que podemos hacer
una visión más completa de lo que es la inteligencia artificial, uniendo los sensores, los actuadores, es decir, la robótica, con el Machine Learning. En marzo del 21, hace poco, lo preparé el proyecto para que fuese open source, en el sentido de poner un repositorio público con unas reglas para poder participar en él y demás. Y ahora pues estoy haciendo un desarrollo de lo que se llama el modo avanzado, que trata de que la herramienta, hay una parte que no explica y que es muy importante. Es la parte del algoritmo, precisamente, es donde se construye el modelo de Machine Learning. La herramienta solamente le metes datos, se ejecuta el algoritmo, pero no se sabe qué está pasando ahí. Simplemente está esa caja negra, que el reto que tenemos los educadores es descifrar esa caja negra. Y después se utiliza el modelo. Entonces, en el modo avanzado, lo que estoy metiendo es intentar extraer algo de conocimiento, revelar qué es lo que está pasando ahí dentro, ¿vale? Y eso es algo que ahora mismo no está en producción, lo estoy desarrollando y espero que en octubre, si puedo, o sea, las ganas, el tiempo, porque esto es una cosa que lo hago de manera, ya os digo, bastante a mi bolita. Entonces, si tengo tiempo y tal, posiblemente en octubre pues meta esa funcionalidad. Vámonos. ¿Funcionalidades actuales de la herramienta? Bueno, pues se pueden recopilar imágenes y textos de ejemplos, se generan modelos de Machine Learning para el reconocimiento de imágenes y textos. La evaluación del modelo se puede hacer la evaluación del modelo, puedes guardar y cargar datos de ejemplos en local, que es lo más importante. También puedes guardar los datos en remoto, compartir datos con otros usuarios y hay una serie de bloques de Scratch para usar los modelos de Machine Learning. Funcionalidad de la próxima versión, el modo avanzado, donde vas a tener la posibilidad de seleccionar el tipo de algoritmo que quieres utilizar para obtener el modelo de Machine Learning. Con lo cual ya vamos a tener la noción de que, oye, es que no hay un solo algoritmo, hay muchos algoritmos que permiten obtener modelos. Bien. También seleccionar parámetros con los que esos algoritmos funcionan. De manera que ya el usuario diga, ah, vale, es que estos algoritmos, bueno, los podemos tunear para obtener modelos mejores o peores. Una representación gráfica de la evolución del proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje no es ni más ni menos que cómo se construye ese modelo, cómo el algoritmo construye el modelo. Y por último, algo que es muy útil, que suena muy confuso, pero es muy útil, que es una matriz de confusión y además es muy sencillo de explicar. De alguna manera sirve para valorar de una manera gráfica lo bueno que es el modelo. Entonces, eso es lo que hemos metido en la nueva versión. Y ahí podemos ver un poco cómo, de hecho, fijaos que no están ni traducidos los textos todavía, eso es una captura de mi desarrollo local. Y bueno, ahí pues tiene un desplegable donde vas a poder elegir el tipo de algoritmo que quieres aplicar. Para cada algoritmo te aparecerán los parámetros más relevantes necesarios para que se ejecute, para que se construya el modelo. Y vamos a tener también pues una gráfica de la evolución del modelo. A la siguiente, por favor. Y esa matriz de confusión, que rápidamente he dicho, el modelo es tanto más bueno cuanto más morado sea la diagonal. ¿Vale? Cuanto más clarito sea lo demás y más morado sea la diagonal, pues tanto mejor. Dicho así rápidamente. La cuestión es que esto permita de alguna manera meternos en el algoritmo. No lo vamos a entender el algoritmo porque son muy complejos, pero al menos sí tener cierta intuición, ¿vale? Buscando esa explicabilidad que estaban hablando antes Nerea y Lucía. Pues más para adelante. Y luego más funcionalidades que se ocurren, bueno, pues reconocimiento de sonido, de poses, de conjunto de datos numéricos simplemente, que además me parece sería una cosa muy interesante. Una versión offline instalable para que la gente que tenga problemas con el acceso a Internet pues pueda utilizarlo. Eso es algo que interesados en Iberoamérica, en Chile concretamente, me han pedido y bueno, pues ahí está la lista de la wishlist, ¿no? Después de desarrollar una gestión de clase para seguir el trabajo del alumno, exportar el modelo para poder usarlo con otros lenguajes de programación, aparte de Scratch. Digamos que son más posibilidades que están ahí en mente y que, bueno, a lo mismo algún día se llegan a desarrollar. ¿Y qué más? Vamos a ver. Bueno, el acceso a la plataforma se puede hacer tanto por ahí, digamos que sería la instancia de Learning en original, y esta es la instancia de Learning ML para utilizar con estas plaquitas que va a mostrar Jorge, que se llaman Echidna. El acceso al repositorio público está ahí, con todos los proyectos que constituyen el proyecto, para la redundancia, ¿vale? Y yo creo que con esto, bueno,
sí me gustaría agradecer pues, a la gente de Programamos, a la gente de Chitna, a chicos que empiezan a ayudarme de la Universidad Rey Juan Carlos, que empiezan a ayudarme a construir nuevas funcionalidades, a ver qué es lo que vamos haciendo poquito a poco. A gente que ha traducido la interfaz a muchos idiomas. Y bueno, en realidad yo creo que con esto simplemente acabo lo que es la presentación técnica y vámonos a la parte más interesante, que es cómo esto se puede aplicar en el aula, ¿no? Con experiencias prácticas reales que en este caso ha realizado Jorge Lobo. Muy bien, bueno, pues muy buenas. Yo me llamo Jorge Lobo y trabajo en el Colegio Público Lope de Vega de Madrid. Y ahora os voy a hablar un poquito de las experiencias que he desarrollado este curso en el aula con alumnado de cuarto de primaria relacionadas con esta herramienta de inteligencia artificial que ha creado Juanda. Primero, brevemente, me gustaría hablaros un poco de los beneficios que puede traer el desarrollar este tipo de proyectos en el aula. Luego veremos las herramientas que he utilizado. Un poquito brevemente los proyectos, en qué ha consistido cada uno de ellos y, por último, nos detendremos más en el asistente virtual, que vamos a ver un poquito, paso a paso, cómo es, para tener un poco más de conocimiento de este proyecto, que es quizás más vistoso porque incluye también robótica. Entonces, ¿por qué utilizar la inteligencia artificial dentro del aula? Bueno, pues ya se ha hablado bastante, ¿verdad? Nerea y Lucía han hablado de la importancia de tener algunos conocimientos sobre cómo funcionan estos algoritmos de inteligencia artificial, porque influyen mucho en nuestra vida, así que no voy a detenerme mucho en ello, porque ya se ha mencionado bastante y creo que es muy interesante que desde edades muy tempranas, no porque vayamos a encauzar de alguna manera que todos los alumnos y alumnas vayan a querer trabajar en temas tecnológicos o que se interesen por la inteligencia artificial, sino por darse cuenta de cómo afectan a su vida diaria y estar preparados y preparadas para ser más críticos con todo lo que nos rodea y saber un poquito cómo obtienen nuestros datos, cómo se procesan, porque va a ser una parte fundamental cada día más de nuestro día a día, que ya lo es bastante. Otra parte muy importante es que nos ofrece la posibilidad de trabajar en proyectos que son multidisciplinares. Vamos a tener la oportunidad de trabajar desde distintos ámbitos y, por supuesto, si profundizamos un poco en cómo funciona la inteligencia artificial, el machine learning en concreto, pues lo que trata es de generar unas categorías en las que se van incluyendo distintos ejemplos para que luego sea capaz de generalizar ese modelo. Y para esto va a obligar al alumnado a reflexionar, a tener un conocimiento muy profundo de esas diferencias entre las distintas categorías y las semejanzas entre los modelos, entre los ejemplos, las semejanzas y diferencias entre los ejemplos. Es un poco quizás complejo de explicar, pero con un ejemplo quizás lo veamos mejor. Imaginaos un modelo en el que yo quiero tratar de clasificar animales, quizás vertebrados, dentro de la posibilidad de enseñarle fotografías. El alumnado tiene que saber muy bien cuáles son las características generales a todos esos animales, con lo cual va a tener que profundizar en ellas. Dentro de ellas va a decir, vale, los mamíferos, ¿cómo son los mamíferos? Pues están cubiertos de pelo, muchos tienen 4 patas. Va a pensar en cómo son los ejemplos que tienen que incluir en la categoría de mamíferos. Y esto les permite, de alguna manera, zambullirse en esos conocimientos a unos niveles bastante profundos.
¿Qué herramientas he utilizado? Pues Learning Machine Learning, que ya nos ha comentado Juanda cómo ha surgido y cuál ha sido su desarrollo. Echidna Black, que es una placa de desarrollo, está basada en Arduino y luego hablaré un poquito más de ella. Y las herramientas Echidna Scratch y Learning Machine Learning Echidna, que también son obra de Juanda. Echidna Scratch es un fork de Scratch en el que se han incluido los bloques adecuados para manejar las placas Echidna y que de esta manera pues, hacen que sea muy amigable para su utilización con personas que no tienen quizás muchos conocimientos de robótica y son fantásticos pues, para iniciar a los niños y a las niñas. Y Learning Machine Learning Echidna incluye esos bloques y además los de Learning Machine Learning. Como ya ha dicho Juanda, pues en Learning Machine Learning tenemos tres fases. La primera en la que entrenamos el modelo, incluyendo las distintas clases o categorías, los ejemplos de cada una de ellas. Luego el proceso de aprendizaje, en el que pues, por el momento solo tenemos que dar a un botón hasta que implemente ese modo avanzado del que nos ha estado hablando. Y luego tenemos una última fase en la que podemos probar el modelo y luego ya ir a desarrollar en ese clon de Scratch. En cuanto a las placas Echidna, esta es la última versión y como veis es una placa que incluye un microprocesador que tiene distintos sensores y actuadores para trabajar la robótica de una manera muy sencilla, porque no necesitamos cableado, no necesitamos conectar nada más que la placa y ya tenemos ahí pues, diodos LED, tenemos sensor de temperatura, un micrófono, tenemos pulsadores, joystick, acelerómetro para detectar movimientos en el eje X, en el eje Y, un zumbador y una salida de jack para emitir sonidos. Bueno, tiene una serie de dispositivos que ya vienen integrados. Bueno, y también es reseñable, ¿no? Que tiene dos modos, ese modo de sensores y otro que convierte la placa en una especie de makey-makey. Si conocéis esa placa, pues permite hacer circuitos electrónicos con cosas que tengan cierta capacidad de conducir la electricidad, desde frutas, el agua, las propias personas. Entonces es bastante interesante para jugar en clase. Estos son los bloques de Echidna Scratch. Como veis, pues están relacionados con cada uno de los sensores y actuadores que tiene la placa, con lo cual están muy orientados al éxito, a que los niños y niñas pues, puedan programarlos de una manera súper sencilla y muy eficaz. Y los bloques de Machine Learning, de Learning Machine Learning. ¿Qué proyectos he desarrollado este curso? Pues dentro de la asignatura de Valores Cívicos y Sociales, el detector de trolls, que no voy a hablar mucho de él porque tenemos aquí a Javi que luego nos lo va a contar detenidamente. Yo me inspiré en un proyecto que hizo y bueno, pues luego lo vais a ver más detenidamente. Las plantas de mi cole fue un proyecto también muy divertido en el que creamos una aplicación para detectar las plantas que crecen en el huerto escolar y en los jardines, o en los patios del cole, para poder clasificarlas. Y luego, cuando ya tenían mucha soltura, la última experiencia que hicimos fue esta de inteligencia artificial para el medio ambiente, en el que cada una y cada uno pues, pensó en un modelo, una aplicación realmente. Pensaron en una problemática que afectase al medio ambiente, en cómo la inteligencia artificial podría ayudar a solventar o a mejorar ese problema, y crearon el modelo, hicieron unas presentaciones para el resto de compañeros y compañeras. Bueno, fue como la última experiencia, después de todo un año trabajando en estas cosas, pues les quedó muy chulo, la verdad. Y después, en plástica, que he trabajado bastantes cosas relacionadas con la robótica, pues también mezclamos aquí la robótica y la inteligencia artificial en la habitación inteligente, que es lo que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Esto es
como veis, Machine Learning, en este caso es la versión de Echidna. Aquí vamos a ver muy bien las distintas categorías, ¿vale? La idea de este pequeño proyecto es tener un asistente que nos encienda o nos apague el ventilador, nos encienda o nos apague la luz, y todo esto con lenguaje natural. Vamos a intentar hablar, o en este caso escribir, y que el asistente descubra qué es lo que queremos. Por eso, aquí tenemos distintos ejemplos. Para apagar el ventilador, pues tenemos ahí corriente, tengo mucho frío, bueno, una serie de instrucciones, ¿vale? Enciende el ventilador, apaga la luz y enciende la luz, cada uno con sus ejemplos. Ahora mismo creo que ya ha aprendido, pero le voy a dar, sí, efectivamente, ya ha aprendido todo lo que podía, y aquí podríamos comprobar la eficacia de este modelo. Si yo le digo, por ejemplo, aquí hace mucho calor. Fijaos, bueno, lo he escrito mal y lo voy a dejar tal y como está. Aquí hace mucho calor, que sería para enciende el ventilador, no es uno de los ejemplos que yo he puesto. He puesto cosas parecidas, ¿vale? Pero exactamente esto no, y encima está mal escrito. Si yo le doy a comprobar, dice, bueno, pues yo creo que es enciende el ventilador. Estoy seguro al 61,34% de que quieres que encienda el ventilador, ¿vale? Lo que ha hecho es generalizar a partir de estos ejemplos y clasificar esta orden que yo le he dado en uno de ellos. En este caso, pues ha acertado, ¿no? Una vez que yo tengo todo esto, pues me iría aquí al gatito de Scratch, que no me sale la imagen, no sé por qué, pero bueno. Y yo ya tengo aquí el proyecto preparado, ¿vale?, para que lo veamos. Básicamente, pues aquí lo que tenemos es un if, un condicional que nos dice, oye, ¿cuánto de fiable es este porcentaje que la respuesta me está dando? Dice, bueno, pues si es mayor del 60%, adelante. Y si no, le voy a preguntar otra vez al usuario, oye, no me he enterado, me lo puedes decir de otra manera o lo que sea, ¿vale? Si ha considerado que la respuesta es suficientemente fiable, nos dice, oye, si lo has clasificado como enciende la luz, dice, pues vale, la enciendo y le doy aquí las instrucciones. Como veis, aquí tenemos los bloques ya de Echidna, que son los que van a hacer que se encienda el ventilador o la luz o lo que sea. Pero bueno, vamos a verlo físicamente. Aquí tenemos una maquetita, lo voy a poner aquí para que se vea un poquito más grande. Esto pues es lo que hicieron los alumnos y las alumnas, ¿no? Diseñaron su propia habitación como parte de la asignatura de plástica, y luego ya, para que fuese más fácil, imprimimos estos soportes en 3D para que fuese más sencillo el montaje, ¿no? Porque el andar haciendo perforaciones en los modelos pues era un poquito más rollo, y luego ya hicieron la programación. Voy a ponerlo aquí, algún ejemplo. ¿Qué puedo hacer por ti? Voy a poner no veo bien. A ver qué pasa. No sé si esto se ha parado. Los fallos del directo que siempre ocurren, ¿no?, en el peor momento. Voy a cargar otra vez el modelo, perdonad. A ver. Archivo, cargar. Este vamos a ver. A aceptar. Vale, vamos a ver si ahora... No me está funcionando, Juanda. ¿Tú sabes por qué podría ser? Pues la verdad es que no se me ocurre ahora mismo. Vale, pues para no perder mucho tiempo... Recarga la aplicación otra vez y la vuelve a entrenar y vuelve a hacer el proceso completo. Vale, pues sí. Además, así podemos ver como lo que decía Juanda. Vamos a cargar el modelo, cargar desde el ordenador. Voy a cargar este que ya lo tengo de antes.
aprendemos a reconocer textos. Vamos a ir aquí a Chin Scratch, archivo, cargar. Vale. Y vamos a ver si ahora sí que podemos verlo en funcionamiento. Tengo calor. Dice, vale, enciendo el ventilador. Ahora está bien. Vale. Y ahora ya sí que nos está funcionando. No hay mucha luz. Dice, vale, apago la luz. Aquí yo lo que quería es que encendiera, pero el modelo ha entendido que quiero que la apague. Pues esto, obviamente, si quisiéramos mejorarlo, tendríamos que añadir más ejemplos al modelo hasta que funcionase tal y como queremos. De hecho, es una cosa importante, interesante ver que los modelos estos fallan. Es una de las cosas realmente que la población debe saber, que para que funcionen el conjunto de datos tiene que estar muy bien elegido. Es una cosa que han hablado antes Nerea y Lucía y, bueno, sería una forma de verlo. Incluso también se podría estudiar temas de sesgo y demás, ¿no? Ahora le he puesto quiero que enciendas la luz. A esto sí me lo ha reconocido. Dice, vale, enciendo la luz. Pues ya lo tenemos. Apaga la luz. Y vamos a ponerle, quita el aire que hay corriente. Vale, apago el ventilador. Bueno, y hasta aquí es un poco lo que os queríamos comentar. Creo que hemos acabado bien de tiempo, que hemos apretado un poquito. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa, pues perfecto. Yo soy profesor, sí, también, pero no, hace mucho tiempo que no ejerzo. Soy un profesor de los malos, de los que están fuera del aula. Vale, mi pregunta es, me parece el proyecto muy interesante, muy completo, muy multidisciplinar, que al alumnado le aporta eso, trabajar varias disciplinas, prácticamente sin darse cuenta, porque realmente están aplicando todo a la vez. O sea, son conscientes de lo que están haciendo, pero no es clase de ciencias naturales, clase de plástica, clase de... Pero claro, tu ejemplo, tú eres una única persona. O sea, tenemos la fortuna de que tú te lo guisas y tú te lo comes todo, entiendo. Supongo que tendrás un grupo, serás tutor, les darás plástica, ciencias naturales. Pero no creo que sea... O sea, entiendo que eres un caso dentro incluso de tu propio contexto, de tu propio colegio. No sé si sois más como tú. O sea, Claro. la cuestión es... No, es que a mí me parece un privilegio tener docentes así, la verdad. Pero la cuestión es, a nivel ya general, global de educación, realmente, desde tu experiencia como maestro, y tú también, ¿veis, o sea, qué necesita el sistema educativo para que esto, que parece ser por lo que han hablado antes también Nerea y Lucía, es a lo que debemos tender, a que los ciudadanos sean multidisciplinares ya desde el inicio? Una de las cosas que ellas han comentado, el hecho de trabajar varios perfiles a nivel profesional, es muy interesante, obviamente parece ser que es lo que va a ser necesario, pero es que esa multidisciplinaridad tiene que ser desde el principio. Uno no se puede hacer multidisciplinar a los 48 años, o sea, es mucho más complicado que si eso ya parte de la educación que recibe desde pequeño. Entonces, ¿cómo creéis que hay que adaptar todo esto? Vale, pues te contesto yo ahora mi opinión, luego a ver qué te diga Juanda. Yo te comento, en mi colegio se está trabajando la programación y la robótica desde infantil, desde 3 años, empezando con cosas muy sencillas, con cosas tan fáciles como trabajar algoritmos casi sin que, bueno, casi sin, no, que los niños y niñas no se están dando cuenta, ¿no? Están trabajando con su propio cuerpo, con moverse, se transforman en robots, tienen que llegar a un sitio, a otro. Es un proceso que permite que cuando llegan a primaria, pues, de una manera muy natural, han asimilado muchas cosas que les van a ser útiles. Y bueno, es cierto que lo que se necesita
pues es formación y ganas por parte de los maestros y las maestras, porque obviamente en mi cole se ha podido hacer esto porque yo estaba interesado. Mi formación, aparte de maestro, pues yo soy técnico especialista en electrónica y eso ha ayudado mucho también a que me interesasen estos temas. Pero es clave, primero, que los maestros y maestras tengan formación, que tengan ganas y que tengan apoyo por parte de los equipos directivos. En mi colegio a mí me dejan hacer muchas cosas, confían en mí y me dan todas las oportunidades y todos los recursos que están en su mano. Y yo creo que funciona bien. A su vez, yo me coordino con mis compañeros y mis compañeras y tratamos entre un equipo que habitualmente es de 3 personas de coordinar a las maestras de infantil, a las de primero, segundo y tercero, a las de cuarto, quinto y sexto, para ver cómo trabajamos en cada uno de esos cursos. En infantil son más las maestras quienes lo hacen en su trabajo por rincones o lo meten un poco como a ellas les parece bien. En primero, segundo y tercero se encarga uno de los miembros de este pequeño equipo que te he comentado. En cuarto, quinto y sexto pues suele ser otro, que habitualmente soy yo. Con lo cual es cierto que si tienes los recursos humanos en un cole puedes hacerlo, pero si no, es más complicado. ¿Cómo se podría hacer? Haciéndolo obligatorio dentro del currículum. ¿Sería eso bueno? Pues eso ya es un debate más complejo, porque a lo mejor nos obligaban a tratar una serie de contenidos que nos ataban más, o por otro lado era bueno porque lo homogeneizaba todo, pero sería un debate interesante. La verdad es que no tengo mucho más que añadir. La formación del profesorado es fundamental, la motivación, que desde las administraciones se fomente y se divulgue y bueno, de alguna manera se haga marketing de esto, no sé cómo decirlo muy bien, la verdad, pero que realmente se haga consciente al profesorado primero de las necesidades de este tipo de enseñar este tipo de contenido, sobre todo simplemente para interpretar la sociedad tan tecnificada en la que vivimos y tan difícil de entender incluso por los propios técnicos. Entonces, se necesita un mínimo de formación en saber los fundamentos de estas tecnologías para realmente que el ciudadano pues, pueda demandar aplicaciones más justas, aplicaciones más responsables, transparentes. Y bueno, pues ahí sí, desde la administración yo creo que hay que trabajar mucho ese tema. Se está haciendo, en el INTEF, por ejemplo, se está haciendo bastante, pero yo creo que hay que darle más caña. Sí. Y, oye, perdona un momento, un pequeño inciso. Antes dije que soy un profesor de los malos, que son los que están fuera del aula. Es una opinión personal, por favor, que nadie se sienta... no quiero que nadie se sienta ni ofendido ni nada, es una opinión personal y ya está. Solo eso. Sí, yo creo que las administraciones, más o menos en todos lados, están trabajando para que el profesorado pueda acceder a esa formación. Desde el INTEF, como dice Juanda, luego desde las consejerías, yo sé que en Madrid hay distintos cursos que están orientados a programación y robótica. Aquí en Aragón, CATEDU también sé que tiene pues, cursos orientados. Yo creo que ahí sería ver si son suficientes o no y, sobre todo, si los maestros y maestras están interesados o no. Y si no están interesados es por qué no. Y tratar de ver cuáles son esas inquietudes y tratar de concienciar que puede ser interesante y motivar a que se haga más. Muy bien. Gracias. Gracias.